Quisiera en esta noche que leyéramos un poquito acerca de lo que escribió el apóstol Pablo. Hay grandes enseñanzas, pero especialmente hay una vivencia. El apóstol Pablo no solamente enseñaba, sino que vivía mucho, o todo lo que él enseñaba lo vivía, y podía hablar con una libertad, con una autoridad espiritual, porque era parte de su vida lo que él predicaba. Y todo esto, todas estas enseñanzas, todos estos escritos, los dejó para que nosotros, pues ya después de tantos años, lo estemos leyendo, estudiando y haciendo compromiso tal vez de ponerlo en práctica. Lo que yo quiero compartir con ustedes se encuentra en la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 1, versículo 19. Lo vamos a leer ahorita, vamos a orar y enseguida le platico un poco el contexto de lo que está sucediendo aquí, para que usted lo pueda entender muy bien. Pero la enseñanza o la escritura dice así: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Yo quisiera que hiciéramos una oración y pidiéramos que el Espíritu Santo, el Señor mismo, esté con nosotros en esta noche y nos hable, nos instruya, nos enseñe y especialmente hable a nuestro corazón. Cierre sus ojos, por favor. Padre, estamos aquí en tu presencia, Señor. Nos hemos gozado en la alabanza, en adorarte, en cantar, en abrir nuestro corazón a la acción de tu Espíritu, Señor. Y ahora queremos continuar con esto mismo. El motivo de estar aquí es aprender de ti, Señor, escuchar tu palabra, ser edificados, ser enseñados, ser instruidos, Padre. Háblanos por medio de estas palabras del apóstol, que en su tiempo y en este tiempo son muy importantes para nosotros, Señor, de lo que tú eres y de lo que somos nosotros. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Quiero hablar un poquito de lo que está pasando en esta ocasión. La carta a los Filipenses, el apóstol Pablo, toda la carta, él la escribió en la prisión, estando en una prisión. Y es sorprendente que cuando estudiamos la vida del apóstol Pablo y también cuando estudiamos de una manera más detallada cómo el Señor lo transformó a este hombre y cómo esa transformación obró de tal manera en su vida, es sorprendente y nos debe de hacer reflexionar en cómo el poder de Dios es tan poderoso, es tan manifiesto con aquellas personas que realmente desean, buscan. Hay un hecho muy conocido por todos, es cuando Pablo andaba persiguiendo a los cristianos y se tiene un encuentro con el Señor, pero es un encuentro un poco difícil para él. Iba en un caballo y es derribado de su caballo, queda ciego y es llevado a una casa donde pasa unos días y ya después de eso él empieza un ministerio. Pareciera así de sencillo, pero no es así de sencillo. Que tuvo que pasar algunos años estudiando, conociendo quién era Jesucristo, para después de conocer y enamorarse y empaparse y ser instruido por el Señor, comenzar con un ministerio que revolucionó
su época. Un ministerio que cambió la vida, un ministerio de muchas personas cambió la vida, un ministerio que nunca cesaba de enseñar a otros, pero enseñaba con palabras, pero enseñaba con sus hechos, ¿sí? ¿Quién era Pablo antes de este encuentro con el Señor? Pablo era un judío de nacimiento, pero también tenía la nacionalidad de romana, era romano por naturalización y era un hombre importante. Él tenía una posición importante de tal manera que tenía bajo su autoridad hombres que lo ayudaban. Él creía a perseguir a los cristianos porque estaban trayendo algo que era contra Dios y contra el mismo imperio romano. Entonces él estaba metido ahí en esa situación. Su posición era una posición importante. Esta posición de poder le había hecho o lo tenía acostumbrado a mandar, a dar órdenes, ¿sí? Y además le había dado la posibilidad de tener comodidades que mucha gente no tenía. Por ejemplo, lo encontramos él yendo de una ciudad a otra en caballo. Y no todo el mundo tenía caballo y se podía desplazar de esta manera. Si pudiéramos hablar mucho acerca de quién era Pablo y cómo era su vida anterior, pues necesitaríamos dedicar mucho tiempo a eso, y no quisiera. Yo solamente quiero dar una semblanza, que usted se dé cuenta que Pablo era un hombre importante, que Pablo antes de cambiar su vida o de entregar su vida al Señor tenía una posición económica holgada, tenía comodidades, tenía poder, tenía gente a su disposición, y él estaba tratando de llevar a cabo una labor que él creía que Dios le había encomendado. Sin embargo, cuando se encuentra con el Señor, él se da cuenta que estaba completamente equivocado. Y la pregunta es, si este hombre vivía de esa manera, ¿qué es lo que lo hace cambiar? Porque él cambia, su cambio es radical. Su cambio es de lo negro a lo blanco. ¿Sí? Si lo pudiéramos poner en colores, de una situación de holgura, de tenerlo todo, a carecer de todo, ¿sí? A tener que trabajar con sus manos para poder incluso mantenerse, a no tener nada, a estar en una situación complicada. Y para todavía hacer esto, pues pudiéramos decir un poco más dramático, a causa de lo que él decidió cambiar y dejar ese estilo de vida, resulta que por lo que él decide hacer esto, lo lleva a la prisión, y no una vez, sino varias veces. Varias veces él está en la prisión, y bueno, la prisión es un lugar donde pues estaba privado de muchas cosas, su libertad. Estaba encadenado, pasaba 24 horas encadenado, siendo vigilado por un guardia que se estaba rolando, y estaba, en una situación pues muy complicada. Y las causas que lo llevaron a la prisión, pues ya eran muchas las veces que había caído por el mismo delito. Y el delito era proclamar el evangelio de Jesucristo. Y estaba en una prisión y lo habían soltado, y muchas veces cuando alguien cae en la prisión y es liberado, lo que dice, pues ya no lo vuelvo a hacer y me voy a dedicar a otra cosa, porque esto pues me va a traer más problemas. Y sin embargo él continuaba en lo mismo. Y lo mismo lo encarcelaron en Roma, que lo encarcelaron en Filipos, que lo encarcelaron en Corinto, lo encarcelaron en muchos lugares. Y tal vez, yo no sé si cuando él llegaba a esas ciudades donde él iba a enseñar, pues él preguntaba, ¿qué tal está la prisión aquí? Porque en muchas ocasiones cuando vamos a algún lugar podemos decir, ¿qué tal están los hoteles aquí? ¿Cuál es el mejor?
Y Pablo llegaba a una ciudad y empezaba a predicar el evangelio y pudiera decir, ¿y cómo está la prisión aquí? ¿Qué tal? Porque él sabía que corría el riesgo de llegar a esa prisión, ser un huésped distinguido ya era Pablo ahí en medio de ellos. Pero esta situación que llega aquí con los filipenses, Pablo estableció esta iglesia en uno de sus viajes. Y él conocía a todos los miembros de esta iglesia, Filipos. Y era un miembro muy querido. Esta era una iglesia muy ferviente en estar con el Señor. Y cuando Pablo es llevado preso, lo que los hermanos hacen es empiezan a orar. Y el motivo de su oración es para que fuera liberado. Lo que la iglesia estaba orando era para que Pablo fuera liberado. Y Pablo en la prisión les manda esta carta. Y lo que les dice en el versículo 19, dice, porque sé que por vuestra oración, mire, él sabía que estaban orando por él. Y él sabía que la oración es poderosa. Y dice, y sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Mire, con qué confianza está Pablo ahí en la prisión y está escribiendo de esta manera. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Entonces, si continuamos con el relato que yo traía, podemos ver que Pablo está en la prisión, está en la cárcel. Y bueno, el deseo de todos los que están en la cárcel es ser liberado. Es como todos los que están en el hospital, es ser sanado. Es como todos los que están en medio de una situación, cualquiera que sea, que Dios le escuche. Y Pablo dice, yo sé que por sus oraciones, dos cosas muy importantes, por sus oraciones y por la suministración. Esta palabra, la suministración, es por la intervención del Espíritu de Jesucristo. Estas dos cosas, estos dos ingredientes son algo poderoso en cualquier circunstancia y son motivo de que una iglesia, toda la iglesia se pone de acuerdo con un propósito. Aquí está, el propósito es que Pablo sea liberado. Hay un propósito, como hace unos momentos el pastor Sergio estaba orando por nuestro hermano pastor en Rhode Island. Y como cada reunión oramos por alguien, pero muchas veces ese alguien o esa oración nuestra, a veces la sentimos tan falta de todo, como que si fuera algo como un rito, orar por el hermano, pero nuestra mente está en otra cosa. Y aquí dice, Pablo sabe que la oración es una oración ferviente, es una oración poderosa, es una oración que esperan resultados. Y esta oración no es solamente palabras y palabras y palabras, sino que lleva un ingrediente que nadie puede ver: la presencia y la intervención del Espíritu Santo. Nosotros no lo vemos, pero Dios está aquí. Cuando nosotros estamos orando, no vemos el poder de Dios obrando. Cuando nosotros estamos intercediendo por algo, no vemos la mano de Dios en ese momento ahí. Sin embargo, es una realidad la presencia del Espíritu Santo, porque es una de las promesas del Señor. Sí. Dos elementos importantes para lograr el propósito por el cual la iglesia se ha unido en oración. Dos
propósitos, dos motivos, dos ingredientes importantes para lograr los propósitos conforme a la voluntad, a los planes del Señor. Pablo tenía un anhelo, así lo dice. Dice, esto resultará en mi liberación. Pablo sabía que estaban orando por él. Y Pablo dice, lo que están haciendo, sus oraciones y la intervención del Espíritu Santo resultará. El resultado será mi liberación, porque ese era el motivo por el cual estaban orando. Ahora, ¿cuál era la confianza de Pablo? ¿Por qué estaba tan seguro? Más adelante habla de eso. Dice, antes bien que con toda confianza, ¿sí? Había una confianza en Pablo porque él decía, el resultado va a ser mi liberación, porque les decía que él había estado en prisión muchas veces y siempre había sido liberado. Siempre la oración y la intercesión del Espíritu Santo habían traído ese resultado. Y la liberación, dice, si seguimos leyendo, dice el versículo 20, dice, conforme a mi anhelo y esperanza. Dos cosas, mi anhelo, conforme a mi anhelo. ¿Cuál era el anhelo de Pablo? Ser liberado. Pablo tenía en su mente solamente ser liberado. Yo quiero ser libre. ¿Libre para qué? Libre para ya no regresar a lo mismo. Libre para dedicarme a otra cosa. Libre para muchas razones pudieran haber cruzado por la mente de Pablo, pero no, su motivo por el cual él anhelaba ser liberado era para continuar llevando la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios, llegando a los corazones que tenían necesidades, liberando a los corazones cautivos. Y ahí estaba Pablo con el mismo anhelo. Dice, el anhelo que tenía Pablo era que fuera liberado. Él tenía una esperanza. La esperanza de Pablo, dice ahí, es que en nada fuera avergonzado. Mire, en esos tiempos, Pablo sabía, y más adelante lo vamos a ver, Pablo tenía dos opciones. Y una era que fuera ejecutado. Y cuando ejecutaban a un reo, normalmente lo avergonzaban. Sí. No era que lo ejecutaran allá atrás, en donde nadie viera, no, sino que lo exhibían públicamente para que quedara como una evidencia y ya no volvieran a hacerlo, que desanimara a otras personas que hicieran lo mismo que ese hombre que ejecutaba. Entonces, Pablo decía, yo tengo una esperanza de que en nada seré avergonzado. Porque no tenía nada de qué avergonzarse. Su vida pasada, que tal vez le hubiera traído algún acto vergonzoso, había quedado atrás. Y hoy estaba con una vida limpia que no tenían de qué señalarlo. Y él tenía esa esperanza de que en nada sería avergonzado, en nada. Y dice, antes bien, esta palabra, estas dos palabras, antes bien, nos habla o nos lleva a un plano muy diferente de lo que está sucediendo o lo que puede suceder. Antes de que sucediera lo que todo el mundo esperaba, lo que incluso le podían dar una cadena perpetua y podían dejarlo en la cárcel toda su vida, Pablo dice, antes bien, antes de que suceda cualquiera de estas cosas que lo fueran a avergonzar, que lo pudieran señalar o que pudiera incluso llevarlo hasta su ejecución, dice, antes bien, antes de que eso suceda, dice, con toda confianza.
Pablo tenía una confianza que era ilógica, una confianza que va más allá de lo que un pensamiento o una mente pueda esperar. Y aquí hay unas palabras que vienen a ratificar la confianza que tenía Pablo en estas dos cosas y en el Señor, en dos cosas: en el resultado de la oración, en el resultado de la intervención del Espíritu Santo y en la voluntad del Señor. Y Pablo dice: con toda confianza, como siempre. Y como siempre nos debe de llevar a nosotros a tener un razonamiento de cuando nosotros estamos pidiendo algo al Señor. Y nuestra fe no debe de ser vacilante, porque nuestra confianza debe de estar en el Señor. Ahora, el asunto es, si Pablo dice: mi confianza en que tú vas a hacer algo, que tú vas a responder las oraciones de estos hombres, y tú vas a mandar a tu Espíritu Santo a que intervenga como siempre. Pablo sabía que en su vida era una constante de ver la respuesta de Dios, ver los milagros de Dios, ver que lo liberaban de una prisión y de otra prisión y de otra prisión. Siempre lo estaban liberando, y dice: siempre sucede igual. Y muchas veces nosotros pensamos que las cosas siempre suceden como siempre y decimos: es que Dios no me escucha. O la constante que tú tienes es que Dios nunca te escucha. Y dices: como siempre, pues no me va a escuchar. Y como siempre voy a seguir orando y orando, y tengo años y no pasa nada. Y como siempre, tú siempre es negativo. Tú siempre es no me contesta, tú siempre es no tengo nada, tú siempre es no recibo, tú siempre es no está Dios en mi vida. Esa es la constante que tú tienes, que muchos tienen. Pero la constante de Pablo, la confianza de Pablo, esa constante es una confianza. La confianza de Pablo es que como siempre va a suceder lo que ha visto y lo que ha sentido día con día. Dice: como siempre, ahora también, en esta circunstancia que estoy, en esta prisión, será magnificado Cristo en mi cuerpo. Mire, lo que estaba ahí en riesgo era su cuerpo. El que alguien cayera en una prisión romana en ese tiempo no era un juego. No era como hoy que caes a la prisión por el delito que sea y te dejan ahí 5 años, 10 años, y si tienes buena conducta te reducen la sentencia y te dejan salir. No, ahí no tenían espacios grandes y tampoco mantenían a toda esa gente que eran delincuentes, grandes delincuentes. Llegaba el momento que los ejecutaban. Y Pablo dice: ahora también, como siempre, será magnificado Cristo en mi cuerpo, en su cuerpo, porque lo que estaba en riesgo era su cuerpo, era su vida. Y dice: o por vida o por muerte. Pablo no tenía ningún temor, y él sabía una cosa: que Cristo iba a ser magnificado si vivía o si moría. Pero él tenía toda la confianza de que la voluntad de Dios iba a ser manifiesta, iba a ser puesta, iba a resultar. Y él decía: yo creo que Dios va a contestar el anhelo que hay en mí, y mi anhelo es ser liberado, es ser libre. Y yo estoy esperando, mi confianza está que como siempre la intervención de Dios venga a mi vida y yo pueda ver una vez más lo que he visto siempre. Y porque siempre cuando he estado en problemas, Cristo ha sido magnificado aún en mis problemas. Cristo es magnificado, Cristo es exaltado. Nosotros podemos dar cuenta cuando nosotros recibimos algo y le damos gracias a Dios. Cuando recibimos un milagro
y bueno, muchas veces pensamos que los milagros son cosas espectaculares, que resucitó un muerto, que le dio alimento a 5,000, o sea, cosas espectaculares, que abrió el mar, que calmó la tempestad, las olas, literalmente así, verlo y decimos, es un milagro. Pero mire, nosotros muchos damos testimonio de cosas que Dios ha hecho que para nosotros son un milagro, porque era imposible que sucediera eso, era imposible. Y hay tantos testimonios, mi hermano, tantos testimonios. Hoy que estamos en medio de esta situación de pandemia, encontramos milagros por todos lados. Gente que da testimonio de cómo Dios lo liberó. Hace unos días estaba hablando con una persona y me daba un testimonio y me dijo, fíjate que de manera accidental yo fui a hacerme un estudio y de manera accidental el doctor me dijo que tenía un tumor en el páncreas. Y empezamos, después de que me dieron ese resultado, yo empecé a buscar ayuda y me empezaron a mandar con un doctor, con otro doctor, con otro doctor, con otro doctor. Y los resultados siempre eran los mismos. Y la operación, todo el tratamiento que tenían que hacerme, era algo muy delicado. Pero me costaba como $1,000,000. Y yo dije, pues ¿de dónde tengo $1,000,000? No tengo $1,000,000, ni de chiste. Y pues obviamente que no, o sea, ¿cómo puedes conseguir $1,000,000? No puedes ir con tu vecino y decirle, oye, préstame $1,000,000. Es una cantidad muy grande. Pero cuando platicaban, todos decían, pues depende, los doctores incluso le decían, su vida depende de que junte ese dinero, porque si no tiene el dinero no lo vamos a operar. Entonces él decía, pues ¿cómo lo voy a hacer? Por ahí en oración empezaron a orar los hermanos, algunos que sabían. Y en oración fue a visitar a otro doctor. Dios le mostró, alguien le dijo, ve con ese doctor, mira, ya sabes siempre, es buenísimo. Y ahí va. Y lo empieza a ver y le dijo, mire, todo aparenta como que sí, pero vamos a hacer otro examen. Y este examen nos va a determinar la situación y le hacemos operación o programamos o vemos qué hacemos. Dijo, pues está bien. Fue y se lo hizo. Mira, dice, me costó también, el estudio le costó $25,000. Dice, no los tenía, pero pues bueno, de alguna manera se juntaron y hicieron el estudio. Le lleva el resultado y el doctor lo ve y le dice, mira, yo no sé qué pasó, pero de que tenías. Y de que no sale aquí, también no sale aquí. Y cuando él estábamos platicando esto, yo ya había, este tema yo lo traía desde hace algunos días. Yo dije, como siempre, el poder de la oración y la intervención del Espíritu Santo en las cosas que nosotros no podemos hacer y ver, resulta como siempre en la respuesta de Dios.
Y ese como siempre es lo mismo que Pablo manifestaba, que Pablo vivía, que Pablo estaba consciente. Porque mire, cuando usted lee la manera en que fue liberado de esa cárcel, de esa prisión, y no solamente fue liberado él, sino que el carcelero le dijo: pues me voy contigo, porque también y como ya te saliste, ya escapaste, te liberaron de las cadenas y ya escapaste, a mí me van a matar porque te dejé ir, vámonos juntos. Mire, no solamente se fue él, se llevó al carcelero y el carcelero se convirtió. Porque como siempre, el poder y la voluntad de Dios son más poderosos que cualquier circunstancia. Y como dice Pablo, en todas las cosas que yo vivo, Cristo es manifestado, Cristo es exaltado. Y cuando nosotros, estábamos platicando con este hombre, él estaba contento y gozoso y decía: Cristo hizo el milagro, gloria a Dios. Y mire, los que estaban alrededor, que no creían, se decían: pero ¿cómo sucedió eso? Son cosas inexplicables que, como siempre, Cristo interviene. Eso podemos decir, es un milagro donde Dios lo sanó. Pero ¿qué le parece si alguien dice: pues yo me levanté hoy en la mañana, alguna señora que su esposo lo dejó, o que el esposo no tiene marido? Y de estos hay testimonios por montones que dice: no teníamos nada que comer, nada. Y estábamos en oración y diciéndole al Señor: Señor, no tenemos nada que comer. ¿Y usted cree que el Señor no sabía? ¿Usted cree que cuando esta señora o esta persona le dijo: Señor, no tenemos nada que comer, el Señor dijo: ¿cómo que no tienes nada que comer? No me había dado cuenta. ¿Usted cree que lo sorprendió esa oración al Señor, el haberle dicho: no tengo nada que comer? ¿Usted cree que hasta ese momento el Señor dijo: y pues algo tenemos que hacer para que comas? No, el Señor ya lo tenía todo previsto. Entonces, cuando esta persona ora y luego de manera milagrosa llegan y tocan la puerta de su casa, y sale y llega con una hermana, un hermano, y le dice: hermano, fíjate que venía pasando por aquí, el Señor me dijo que te trajera esta despensa, este kilo de carne, este kilo de huevos. Cosas que nosotros no entendemos, mis hermanos. Pero hay algo que a mí me llena. Y créame que la palabra del Señor es la misma siempre. La palabra del Señor no ha cambiado. Y cuando Pablo dice que la oración de estas personas y la intervención del Espíritu Santo traerá el mismo resultado, el resultado de siempre. Y dice algo, dice: Dios va a responder mi anhelo, lo que yo anhelo, lo que yo necesito. En esta ocasión lo que Pablo anhelaba era su libertad. Pablo anhelaba ser libre. Y Pablo no se sentía solo en esta necesidad. Pablo sabía que había un pueblo, una iglesia, orando por la misma causa, orando por lo mismo. Y creo que nosotros hemos estado orando en este tiempo por los problemas que hay con los contagios. Y aquí ha sucedido una cosa importante. Pablo decía que el resultado será en su cuerpo, en vida o en muerte. Y muchos hermanos que han estado aquí o que no han venido incluso, han estado contagiados. Pero Dios los rescató y Dios las sanó. Por ejemplo, el hermano Julio, ¿verdad? El hermano Julio estuvo con ese problema. ¿Quién más estuvo con el problema o ha estado, fue infectado del virus? Usted también. Mire, ahí hay varios. Luego hubo un contagiadero aquí con el grupo de alabanza.
Sí. Y bueno, llegó un momento que ya no queríamos ni saludarnos, ¿verdad? Desde lejos y muy lejos. Pero también hubo otros hermanos que no están aquí con nosotros, que el Señor tuvo a bien, que su voluntad fue que se fueran. Y Pablo lo dice muy claro, para vida o para muerte. Pero en todos los casos, el poder de Dios siempre se manifiesta, porque ha sido hermoso cuando hemos ido a esas reuniones o cuando hemos hablado con algunos de nuestros hermanos porque no hemos podido asistir a los sepelios. Dicen, hermano, estamos contentos, estamos gozosos, tenemos paz, porque nuestro familiar está en la presencia del Señor, está en la presencia del Señor. Y el poder de Dios también se manifestó en eso, porque no somos eternos y un día todos vamos a estar en su presencia, todos. Y Pablo dice aquí en esta situación tan comprometedora, tan difícil para él: mi confianza está en el Señor y sé que Él se va a manifestar como siempre. Y mi anhelo es que yo sea liberado. Y si no soy liberado, no importa. De cualquier manera, Dios, Cristo se va a manifestar y va a ser glorificado con mi muerte. Cristo va a ser glorificado. Es algo que tenemos que entender. Que hay una posibilidad de que las cosas sucedan como nosotros anhelamos, pero también hay una posibilidad que las cosas sucedan conforme a la voluntad del Señor. Y no es una pérdida si alguien se va a la presencia del Señor. No es una pérdida. No es una pérdida para el cristiano, porque es el anhelo de nuestro corazón. ¿O no es cierto? Eso decimos. Pero mire, muchos en el fondo no queremos y no lo creemos. Pero Pablo se había apasionado tanto de su Señor que cambió su vida de una manera radical. Y ahora su vida giraba en torno a Cristo. Y ahí estaba, esperando la respuesta del Señor. Y él, imagínense estar en una prisión. Estar en una prisión no es nada agradable. Estar en un hospital no es nada agradable. Estar en una situación complicada no es nada agradable. Todos en algún momento tenemos situaciones muy angustiantes. Pero aquí había una cosa que Pablo dice: en medio de mis pruebas, siempre Cristo será engrandecido, será exaltado. O por lo menos eso esperamos, que una vez que suceda lo que anhelamos en nuestro alrededor, los que están alrededor se van a dar cuenta y van a decir: verdaderamente Cristo está vivo. Y yo lo vi con mi primo, yo lo vi con mi hermana, yo lo vi con yo lo vi con aquel. Pero lo más importante es cuando sucede en tu vida, cuando eres tú el centro de ese milagro que está sucediendo, cualquiera que sea. Pablo en esa ocasión dice: mi anhelo es que sea liberado. Y yo te pregunto a ti en esta noche, ¿cuál es el anhelo que hay en tu vida? Pero este anhelo no es algo que ahorita se te ocurra de decir: no, pues yo anhelo, ¿qué anhelo? No. Pablo tenía muy claro, porque estaba en una situación difícil, estaba en un problema, estaba en la cárcel y corría un riesgo, su vida, su cuerpo corría un riesgo. Y él dice: mi anhelo es que yo sea liberado. Y él tenía confianza en que sucediera como siempre Cristo le había mostrado que iba a suceder. No era la primera vez que estaba en la prisión y no sería la primera vez que sería liberado. Igual nosotros en esta noche. No es la primera vez que estamos en un problema, pero tampoco será la primera vez en que vamos a ser liberados.
en que Cristo va a responder a nuestra oración. Hay dos cosas importantes: la oración de un pueblo y la presencia del Espíritu Santo. Y estas dos cosas hoy, en esta noche, las podemos vivir. Las podemos vivir intensamente. Las podemos vivir de una manera apasionada, de una manera real, no de una manera fingida, no teniendo nuestra mente en otras cosas y esperando que sean las 9 para irnos. No, sino esperando que la presencia de Dios esté en este lugar. Que el poder del Espíritu Santo venga de la misma manera que fue a esa prisión y lo liberó, venga y cumpla, responde el anhelo de tu corazón, lo que tú estás anhelando. Pablo tenía muy claro y le dijo: yo tengo un anhelo, que sea liberado, que sea libre. Y yo te pregunto, ¿cuál sería tu anhelo en esta noche? Y tu anhelo tiene que ver con tu necesidad, tal vez. Tu anhelo tiene que ver con tu enfermedad, tal vez. Con tu vacío, con ese vacío que hay en tu corazón. Yo quisiera pedirle que cerrara sus ojos. Le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Todavía tenemos tiempo para hacer algo. Vamos a orar. Primeramente vamos a orar. Lo que estaba haciendo el pueblo, los filipenses, estaban orando por una necesidad. Y vamos a empezar a orar. Vamos a empezar a clamar a Dios. ¿Por qué no cierras tus ojos y empiezas a hablar con Dios? La oración es cuando tú hablas con el Señor. La oración es cuando tú abres tu corazón a Dios. La oración es cuando tú puedes expresarle lo que hay dentro de ti. La oración es cuando tú te das cuenta de esa necesidad que está ahí, que te quita el sueño, o ese vacío que hay en tu vida. ¿Por qué no le dices: Señor, aquí estoy en tu presencia en esta tarde, en esta noche? Y tú me conoces. Y tú sabes lo que hay en mi vida, Señor. Y en esta noche yo quiero estar con esa misma actitud que tenía Pablo en la prisión. En medio de dificultades, en medio de una situación apremiante, Señor, en una situación incómoda, una situación que pudiera tener angustiada su vida. Ahí estaba Pablo orando y esperando que el poder de la oración y la intervención del Espíritu Santo trajera un milagro. Y en esta noche nosotros queremos tener esa misma actitud, Señor. Queremos volver a vivir una escena como esa que estaba ahí Pablo, Señor. Confiando en ti. Poniendo la confianza en ti, en lo que estaba sucediendo. La oración de otros. La oración de muchos. Mi oración. Enlazada con el poder del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. Y aunque no lo podemos ver, aquí está. Y tal vez aunque no lo podemos sentir, pero Él está aquí. El Señor está en este lugar y Él escucha lo que tú le estás hablando. Habla con Él. No desaproveches la oportunidad de hablar con Él y decirle: Señor, mi anhelo es que sea liberado, que sea libre. Mi anhelo es que sea sano. Mi anhelo es que mi esposo haga eso. Mi anhelo es que mi esposa. Mi anhelo es que el trabajo. Mi anhelo, Señor, es este.
Queremos poner en tus manos nuestro anhelo, nuestra necesidad. Y resultará como siempre, Señor, porque nuestra confianza está ahí. Siempre respondes, siempre hay una respuesta tuya, Señor. Siempre estarás presente, Señor. Manifiéstate, Señor. Manifiéstate en nuestra vida, Jesús, en esta noche, Señor.